El niño levantó la mano para responder una pregunta, pero la mirada de la maestra se posó en los zapatos de George. Al ver su aspecto desaliñado, puso los ojos en blanco con desdén. Luego, su mirada se desvió hacia un par de brillantes zapatos de cuero. Ante la flagrante discriminación, el niño miró a la maestra, completamente desconcertado. George era el niño más pobre de la zona. Él y su familia vivían en viviendas sociales. Incluso luchaban por conseguir lo suficiente para comer. El niño solo podía permitirse una rebanada de pan, mientras que sus hermanos menores solo podían permitirse 5. Pero George era demasiado grande. Esa cantidad de comida simplemente no le alcanzaba. Tanto que durante el recreo, solo podía sentarse y mirar fijamente mientras sus compañeros comían fruta, bocadillos y sus almuerzos para llevar. En ese momento, un compañero se dio cuenta de la difícil situación de George. Tomó deliberadamente un trozo de piel de pollo frito y lo tiró junto a la basura. Luego hizo que George lo recogiera. George se sentía avergonzado, pero recordaba constantemente las advertencias de su madre. Ante las reiteradas humillaciones, George ya no podía soportarlo. Finalmente, George fue expulsado de la escuela. Años más tarde, se convirtió en un matón callejero y pasaba sus días sin hacer nada. Todos a su alrededor lo menospreciaban, hasta que un día vio un anuncio de trabajo en la televisión. De repente, la esperanza se encendió en George. George le dijo a su madre que quería unirse. Su madre no se opuso, sino que le recordó que no debía huir de las dificultades, sino luchar contra ellas. Así que George se despidió de su familia, pero en su primer día en la residencia, George casi se pelea por una cama. Después de calmarse, George abrió su equipaje y encontró una nota de su madre y un par de zapatillas nuevas. Ella esperaba que George saliera adelante y dejara atrás su pasado destrozado, pero al día siguiente, cuando George regresó al dormitorio, los zapatos que su madre le había dado habían desaparecido. Esto puso a George inquieto y ansioso. A la hora del almuerzo, George notó que alguien llevaba esos zapatos. George lo miró fijamente. Cuando se dio cuenta de que George lo había visto, salió corriendo. George lo persiguió, se encerró en su dormitorio, abrió la puerta de un puñetazo y lo aplastó contra la ventana, preparándose para echarlo. Justo entonces, el supervisor entró corriendo y detuvo a George. El arrebato de George lo enfureció. El supervisor le dijo a George que solo tenía dos opciones, ir a la cárcel o irse a casa. El chico le había robado los zapatos a George, zapatos que su madre le había comprado con tanto esmero. George se calmó rápidamente. Así que el supervisor metió a George a empujones en el coche, con la intención de llevarlo a casa. George le suplicó, diciéndole que haría lo que fuera para quedarse. El supervisor finalmente le dio otra oportunidad a George. Llevó a George al ring para que probara boxeo. George miró al flacucho con desdén, pero una vez en el ring, George no conectó ni un solo puñetazo. En cambio, George era como un elefante torpe con el que jugueteaban. Al final, George fue derribado fácilmente. Las risas a su alrededor le recordaron la humillación de su infancia. George bajó del ring y golpeó el saco de boxeo con el puño. Este golpe impactó a todos. El manager vio el potencial de George y se acercó a él, animándolo a aprender boxeo. A partir de entonces, bajo la atenta tutela del manager, nació un campeón de boxeo. Pero si quieres ver más, la película se llama El Gran George Foreman.